La escritura me lleva al Evangelio. El Evangelio es Jesús. Aquí está Felipe, llamado también el evangelista, ya subido en el carro del eunuco del etíope que vino a Jerusalén a adorar. Pero él no comprendía lo que estaba leyendo. Así es de que abra su Biblia en Hechos capítulo 8 y versículo 31, porque allí ya está Felipe subido en el carro del etíope, subido en su caravana, subido en el transporte que se usaba en el tiempo, y está preguntando Felipe en el versículo 30, le dice al eunuco: ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? El eunuco le responde: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Ahí está ya Felipe hablando con el eunuco, escuchándole. Y el pasaje que leía era el siguiente. Si usted no ha abierto su Biblia, ábrala por favor en Hechos, capítulo 8 y versículo 32. Hechos, capítulo 8 y versículo 32 nos dice lo siguiente. El pasaje de la escritura que leía era este. Es decir, el eunuco, el etíope, estaba leyendo este pasaje. El pasaje, por supuesto, no es el de Hechos, sino el de Isaías. Y está leyendo a Isaías, y en Isaías no hay un nombre. No hay un nombre indicativo de una persona exactamente. Solamente hay una referencia. Entonces esto le dejaba al etíope una gran dificultad para identificar quién era este personaje. ¿Quién era este personaje que decían que como oveja, como cordero, que fue humillado? Entonces, ¿quién era el personaje del que se leía allí en Isaías? Para nosotros, hoy día, en un orden, teniendo la Biblia en orden, sería el capítulo 53. Recordemos que ellos tenían rollos. Entonces, observamos que no había un nombre exacto de la persona. Solamente había una referencia a que como oveja, y aquí encontramos la primera figura profética que fue como oveja, y mira lo que dice el texto: como oveja fue llevada, como oveja a la muerte fue llevado, ¿sí? Desde Getsemaní, pasando por la casa del sumo sacerdote, permitió ser llevado como oveja hasta llegar a la cruz, ¿sí? Fue llevado como oveja, y ahí tenemos la primera figura profética. Mire lo que dice también: y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Sí, también hubo silencio. Estuvo sin oponer resistencia. Como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. Aquí tenemos la segunda figura, el silencio. Él no abrió su boca, y lo que Juan el Bautista dice cuando ve venir a Cristo es: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Pero ¿cómo fue llevado a la cruz? Como cordero. Fue llevado el Cordero de Dios a la cruz, y también después de la cruz hubo un silencio terrible. Hubo también 3 horas de tinieblas. Hubo una interrupción en la comunión del Padre con el Hijo. ¿Por qué? ¿Por el pecado del Hijo? Por supuesto que no. Por el pecado de nosotros, por el pecado del hombre, por el pecado de la humanidad en general. Él lleva el pecado del mundo, no su propio pecado. Mira lo que dice el versículo 33. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Por qué? Porque lo que hubo fue una injusticia. Todo el tiempo hubo injusticia. Hasta Pilato dice y reconoce que fue entregado por envidia. Entonces, ¿por qué no hubo justicia? Porque Jesucristo era inocente. Pero aún así gustó la muerte, y muerte de cruz. Sin embargo, nos dice el texto, su generación, ¿quién la contará?
porque fue quitado de la tierra su vida. Sí, su descendencia, una descendencia de salvos, unas cantidades de personas, ¿quién la contará? Salvos por gracia mediante la fe en su nombre. Qué bendición saber que el número de salvos es grande, y tanto aquí que la Biblia nos dice que es incontable. ¿Quién la contará? Dice después de la pregunta, por supuesto es que nadie la puede contar. Esa descendencia de salvos por gracia mediante la fe en el nombre de Jesucristo, nadie la podrá contar. Y entonces fue quitada de la tierra su vida. Dice, porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Fue quitada de la tierra su vida? Sí, por supuesto. Su muerte sustitutoria lleva consigo perdón de pecados y trae a las gentes el perdón de pecados. Potencialmente para todo aquel que cree, efectivamente para el que pone su fe y su confianza en la persona de Cristo. Entonces aquí estaba la incertidumbre, la identificación, no podía identificarlo. Entonces el eunuco le pregunta a Felipe. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Bueno, si lo decía de sí mismo, quedaba sin esperanza porque Isaías ya había muerto. Pero si lo decía de algún otro, esa generación, ¿quién la contará? El eunuco tenía la incertidumbre y el deseo de hacer parte de esa generación. La pregunta es, ¿deseas hacer parte de la generación de los hijos de Dios? Esa generación, ¿quién la contará? ¿Sabes que Cristo fue llevado como cordero a la muerte? ¿Lo has aceptado? Y ahora estás en medio de esa generación de salvos, en medio de esa generación de creyentes. Eso era también el deseo del eunuco, porque si era de Isaías, quizá conocía la historia, que Isaías ya había muerto, que jamás había resucitado. Entonces, ¿qué generación? Pero si este hombre había resucitado y si Jesucristo fue llevado como oveja al cordero para perdón de pecados, la profecía dice que la generación, ¿quién la contará? Pero también después dice que recibirá vida el cordero. Y es Jesucristo quien después de 3 días resucita para dar vida. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Dios. Aquí está el segundo ruego del eunuco. El primer ruego es súbete al carro conmigo. El segundo ruego es ruego que me digas de quién dice esto la palabra. Felipe abre su boca. Abre su boca. Estaba el texto de Isaías y en el contexto de la presentación del siervo de Jehová y de la obra que iba a realizar, se cumplió plenamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Esperamos a otro? Dice el texto también, dice, ¿de quién dice el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Bueno, no era de Isaías, era del Señor Jesucristo. Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Allí arrancó Felipe. Por eso decimos que la escritura me lleva al evangelio y el evangelio es Jesús. Míralo, dice, desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Allí arrancó, lo llevó a la comprensión y al cumplimiento profético del evangelio en la persona del Señor Jesucristo. No me imagino el impacto tan tremendo que tiene el eunuco cuando dice y sabe y conoce que hace poco tiempo, que hace muy poquito tiempo, quizá meses, la persona que era la oveja, que como cordero mudo fue llevado al matadero y que no abrió su boca y que entregó la vida por sus pecados, estaba allí, había estado allí en Jerusalén también, y que se llamaba Jesucristo, y que él también tenía esperanza, que ya no hay lengua, raza, nación que le pueda resistir, que ya no hay lengua, raza o nación o posición social que pueda estar al lado del evangelio, que no pueda estar en Cristo, que las barreras habían sido rotas,
que él podía ahora acceder no al patio central del templo, sino al mismo trono de la gracia de Dios. ¡Qué impacto tan precioso! ¿Estás valorando en tu vida esa gran bendición de tener a la persona del Señor Jesucristo en tu vida? Él comenzó hablando el Evangelio desde Isaías, le anunció el Evangelio. Mire, solo un siervo ocuparía el lugar de otros. Ese es Jesús, una muerte sustitutoria. Sí, una muerte, dice, en su humillación no se le hizo justicia, fue quitada de la tierra su vida, una muerte que sustituye. Fue despreciado y desechado por los hombres, también nos dice Isaías. Cargó sobre sí el pecado del mundo. ¿Quién más puede hacer esto?, pregunto yo. Su obra fue por determinación divina. Su obra fue una obra angustiosa, pero poderosa y victoriosa. Fue sepultado con los impíos. Sí, pero justificó a muchos pecadores. Ese es el panorama profético para proclamar el mensaje del Evangelio. Por supuesto, creo que le anunció más escrituras, la venida del Cordero, el nacimiento quizás, el nacimiento virginal, puro y perfecto del Señor Jesucristo, su vida sin mancha, su entrega, quizá le dijo algunas de las cosas que Jesús había dicho, pero también creo que le habló de su muerte y resurrección. Y ahí vamos a ver en nuestra próxima reflexión el impacto que tiene el verdadero evangelio en este eunuco. Mis amados hermanos, reflexionemos. Anunciemos hoy, primeramente a nosotros mismos y a otros, el evangelio partiendo desde las Escrituras. Mis hermanos, un buen día y bendiciones.